Hay un tema que no sé si esté creciendo en México. Miguel Saucedo, doctor, especialista en materia inmobiliaria. La expropiación de vivienda. ¿Qué es eso? Fíjate que, gracias Fernanda, la expropiación no es un tema de vivienda, es una expropiación para edificar vivienda. ¿Qué es lo que está haciendo O sea, ¿te quito el terreno? La figura de expropiación ha existido desde la época de los romanos. ¿Y significa? Y significa que el gobierno, por causas de utilidad pública, te extingue el derecho de propiedad sobre tus bienes. Puede ser bienes inmuebles o bienes muebles. ¿Pero nada más porque se le dio la gana? No, debe tener una justificación. Por eso digo que habla de una causa de utilidad pública. Construir una carretera, construir a lo mejor un área social, edificar vivienda asequible para los mismos pobladores. Hay muchos elementos con los que se puede llevar a cabo la expropiación. Si recuerdas, por ahí del 1985, cuando hubo el terremoto, en aquel tiempo el presidente Miguel de la Madrid expropió cerca de 500 inmuebles en la Ciudad de México. No, pues lo más reciente es López Obrador expropiando AIFA y expropiando Texcoco. Hay momentos y se justifica. Y Tren Maya. Y Tren Maya. Hay cuestiones que se justifica el tema de la expropiación. Hay otros donde definitivamente no tiene ninguna justificación. Yo he estado revisando en lo que va del año, hay 3 decretos por parte de la Ciudad de México donde han expropiado diversos inmuebles, bajo la justificación de que estas propiedades se encuentran en estado ruinoso y por consecuencia, para evitar que exista un daño colateral a los mismos habitantes de esos inmuebles, se procede a la expropiación. El procedimiento de expropiación es pagarle a los mismos dueños el valor que determinen de avalúo y posteriormente edificar vivienda económica para los que ahí viven o para terceras personas. Recuerda que hay un tema de objetivos. El gobierno de la Ciudad de México y el gobierno federal está buscando crear viviendas. La presidenta hablaba de 1 millón de viviendas. Evidentemente, ahí tenemos un problema. ¿A costa de qué? Hoy tenemos esto. A costa de un nivel de expropiaciones. Hay 2 figuras que están tratando de manejar. La expropiación o la donación forzada. Si también lo has escuchado con el tema del Infonavit a los mismos desarrolladores. Sí. ¿Quieres desarrollar? Perfecto, pero tú ganas mucho dinero. Ve lo que sucedió en el estado de Puebla con el gobernador, con las amenazas que había a un desarrollador, donde le exigía una donación. La donación es un contrato donde tú de forma voluntaria donas a un tercero. No me pueden exigir, pero así se está manejando. Híjole, Miguel, qué complicado, ¿eh? Claro. Eso está, de veras lo siento peligroso, porque ahí es donde creo que la propiedad privada está en riesgo. Totalmente. Yo creo que la figura de la expropiación es una figura sana en determinados casos. Pero cuando la expropiación no tiene justificación, cuando violenta los procedimientos de expropiación, ahí es donde tenemos un problema. De los inmuebles expropiados, te voy a poner los ejemplos históricos. En 1985, cuando mucho se enteraron el 15% de los dueños que les habían expropiado. A lo largo del tiempo se empezaron a dar cuenta que había decretos expropiatorios. La ley de expropiación en todos los aspectos, tanto las locales como la federal, te dice que debe haber un procedimiento. Y ese procedimiento determina exactamente qué es lo que tienes que hacer como gobierno. Investigar el domicilio del propietario, notificar al propietario antes de que lleves el procedimiento de expropiación para que se pueda defender este Pero entonces, ¿cómo solo el 15% se enteró? Porque no notifican. Notifican en el periódico si es que llegan a hacer la notificación. ¿Qué sucede cuando estos propietarios promueven el juicio de amparo en contra de estos decretos? La gran mayoría los ganan, porque definitivamente está mal hecho el procedimiento de expropiación. Entonces, estas expropiaciones de 2025 que se hicieron en diversas alcaldías de la Ciudad de México para obtener este tipo de vivienda, sobre pretexto de que los inmuebles estaban en alto grado de deterioro y provocaban un riesgo estructural que podía afectar la vida o la integridad. ¿Y sí? No necesariamente, porque los dictámenes de seguridad estructural nunca fueron puestos a la vista de los propietarios. Las notificaciones que debieron haber hecho no se hicieron conforme a la ley. Entonces emiten los decretos de expropiación y a ver si el particular se defiende. Te preguntan,
Leí en El Economista que más de 2.165 metros fueron expropiados cuando, bueno, pues encabezada en la administración, encabezada por la jefa de gobierno, en la actual, Clara Brugada. Dicho espacio estaría destinado a desarrollo de vivienda. Pero ¿por qué te expropian 2.165 metros si es tu tierra, pues, tu propiedad? Lo que tiene miedo la gente que nos está escribiendo es que lleguen y de plumazo digan, Miguel, échame tu casa. Te voy a poner algo en contexto. Tú recuerdas, por ahí de 27 de diciembre, si no mal recuerdo, del año pasado, salió un decreto donde reforman la ley de Hacienda de la Ciudad de México. Me la manda Jacqueline, una amiga mía, que se nos pararon los pelos de punta. Claro, donde te obligan a todos los propietarios de inmuebles destinados a casa habitación cuyo valor catastral sea superior aproximadamente a los 4,5 millones de pesos, a que antes del día 30 de junio de este año tengas que declarar para qué lo usas. Si tú lo ocupas, si lo tienen tus familiares, si está vacío, si lo tienes rentado. La primera premisa es, ¿para qué quiere saber el gobierno de la ciudad si lo tienes o no ocupado? Pues es mío. Es tuyo. Tú puedes decidir lo que quieras con ese inmueble. Lo puedes tener vacío u ocupado, eso no importa. Y también hubo una reforma a la Constitución de la Ciudad de México, tratando de adecuarla a la Constitución Federal, donde hablan de que la propiedad originaria le corresponde al Estado y el Estado te la otorga en propiedad privada, lo que implica que ese derecho de reconocimiento de propiedad privada está sujeto a esta revocación vía expropiación de ese derecho que tienes de ser propietario de tus inmuebles. Entonces vamos a sumar estos elementos que te pongo en contexto: la reforma a la Constitución, la reforma a la Ley de Hacienda de la Ciudad de México y posteriormente las expropiaciones. ¿Todo esto a qué va enfocado? A que el gobierno de la Ciudad de México necesita conocer cuáles son los bienes que se encuentran relativamente ociosos, que no tienen ocupación por sus propietarios, que por sus condiciones tienen cierto valor y que yo como gobierno los puedo expropiar para buscar cómo constituir ese millón de viviendas a nivel nacional que busca la presidenta Sheinbaum. Entonces, todo es con una razón de ser, cómo llegar al procedimiento de expropiación. Si bien la expropiación no es de que te quitan tu inmueble y no te paga nada, te tendrían que pagar. Evidentemente te tienen que indemnizar. ¿Cuánto? Ese es el tema. Pues es que lo vimos en Texcoco, lo vimos en Tren Maya, lo vimos en AIFA. Pues no están siendo por ningún motivo equitativos en el costo del terreno, pues. Claro. El INVI, que es el Instituto de Vivienda de la Ciudad de México, es el que tiene que llevar a cabo los procedimientos de desarrollo de este tipo de vivienda una vez expropiados. ¿A quién le van a otorgar esas viviendas? Hay un punto importante. Hay agrupaciones sociales, partidistas, que evidentemente son las que organizan con el Instituto de Vivienda este tipo de construcciones. Entonces, ellos mismos son los que están proponiendo que se expropien determinados inmuebles en base a los padrones que ellos mismos están armando con sus propios afiliados que ocupan a veces en forma ilegal estos inmuebles. Entonces, ¿cuál es el riesgo para ti, para mí, para cualquier propietario de la Ciudad de México que tengas inmuebles relativamente ociosos? Es este tipo de efectos. Ahora, doctor Miguel Saucedo, especialista en materia inmobiliaria, hay un sinfín de casas del Infonavit abandonadas. Claro. ¿Qué se hace? ¿Por qué no se toman esas casas, se expropian, porque justamente y se otorgan a otras personas? Si recuerdas, este tipo de desarrollos se hicieron en zonas sumamente lejanas al centro de la Ciudad de México, o inclusive lejanas a los centros de trabajo de muchas ciudades. No hay movilidad. No hay servicios, no hay movilidad, no hay forma de desarrollo. Es más, no les llega el gas. No tienen servicio de gas. Por eso están abandonadas. Entonces, cuando tú como trabajador fuiste y compraste con mucho esfuerzo, mediante un crédito Infonavit, un departamento, lo intentas habitar y haces 2 o 3 horas de camino a tu centro de trabajo
de ida y otro tanto igual de regreso. No, bueno. Y cuando llegas no tienes gas, a veces llega el agua y tienes un alto índice de delincuencia, provoca el abandono. Regresa, por favor, Miguel Saucedo. Es bien importante este tema de expropiación de vivienda. Gracias por estar aquí.